Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por recibirme una vez más. Esta propuesta es para hacer souvenirs, para bautismos, nacimientos, para esperar a la llegada del bebé. Lo adjuntan con una linda tarjetita, una membresía para el invitado o invitada, que se le da en ese evento de calendario que marca vuestro corazón, tan especial y tan emotivo. Me pareció bueno hacerlo en diferentes colores, con diferentes adornos, para que vean las diferentes opciones, valga la redundancia, para hacer estas paqueterías tan preciosas para ese momento tan maravilloso que es la llegada de nuestros bebés a nuestros hogares, a nuestras familias. Miren qué bonito que es, sumamente fácil, se hacen en apenas minutos, con un borde, con una puntilla muy bonita, un punto que me gusta hacer muchísimo, que son lazadas inclinadas, y lo pueden hacer tanto para el varón como para la niña. Lo pueden hacer en todo tipo de material, inclusive con restos de material que tengan, para un cúmulo X de número de invitados que vayan a tener, por ejemplo 25, y tienen que calcular más o menos que el material que tenga le dé para 25 de estos, o 10, o 12, 35, según. Lo pueden hacer con resto o pueden hacerlo con hilo o con lana de bebé. Los materiales a utilizar va a ser hilo de coser, aguja de coser, moñitas decorativas, hay con brillo, hay estampadas, hay lisas. Yo puse perlitas grandes y perlitas chicas y canutillos, ¿sí? Para decorar. Tijera, un ganchillo del 2.50 milímetros y como les dije, usé restos de material. Todo esto es lana de acrílico, 100% de algodón con algo de acrílico, que es ese brillito tan característico en las prendas de los bebés, para tejer para ellos, ¿verdad? Este está hecho solo en lana de bebé, que no tiene brillo, pero queda tan bonito también. Bien, el que voy a pasar a mostrarles, lo voy a hacer con hilo de algodón, 100%. Ustedes usan el material que tengan a mano o el que quieran comprar en una tienda X en su zona, ¿sí? También pueden presentar estas lindas tarjetitas, se compran en papelerías, en lugares de artículo de bazar y de imprenta de artículos escolares, y tienen ya para escribir para la niña o para el varón. Esto es una idea de presentación que les doy para ayudarles para ese momento. También va dirigido a las micro y microemprendedores y trabajadores que venden en sus zonas, en las ferias, en Expo. Para ellos también van estas ideas para poder vender y preparar ciertos paquetes, por ejemplo, de 25 unidades, y poder vender y ofrecer al potencial cliente que los visita, y de esa manera también tienen una preciosa venta. Espero que les sirva y que los puedan hacer. Vamos a hacer una cadena base de 22 cadenitas. Son 21 más 1 más para subir. Y comenzamos. Tenemos las 22 y contamos 2 espacios. Y en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Hacemos otro punto bajo. Y otro punto bajo. Total vamos a hacer 3 puntos bajos al inicio y también vamos a hacerlos al final. Levantamos la lazada y vamos a hacer una medio vareta o medio punto alto, así. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos o 2 varetas de 2 sacadas. Una sacada, 2, una sacada, 2. Ahora vamos a trabajar 8 puntos altos doble en cada punto de cadena de base. Y hacemos así. Ahí tenemos el primer grupo,
yo cuento. Y si no, lo hacen con cualquier material, no tan obligadas ni obligados a... Vamos haciendo el tercero. El cuarto. El quinto. El sexto grupo. Séptimo. Y octavo. Como empezamos esta vuelta, la vamos a terminar, ¿sí? Habíamos empezado con 3 puntos bajos, una media vareta, 2 puntos altos simples y los 8 grupos. Ahora hacemos 2 puntos altos simples solitarios o individuales, así, una media vareta, así, y 3 puntos bajos. 2 y el tercero. Así. Levantamos una cadena y giramos. Damos vuelta a nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer 3 medias varetas. Cargamos el ganchillo, pasamos una vez. Cargamos, pasamos 2, cargamos, pasamos 3. Ahí tenemos los 3. Ahora vamos a hacer un punto alto doble. Una lazada, 2. Eso es un punto alto doble. Levantamos, estiramos, pasamos una vez, pasamos 2 y pasamos 3. Ahora vamos a hacer 6 grupos de 2 puntos altos. Comenzamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a contar para que realmente los tengamos. Acá comienzan 1, 2. Saltamos un espacio y acá, antes de estos grupos tocaba un punto alto doble y ahora corresponde un punto alto doble. Doble lazada, tenemos 3 en la aguja, clavamos, estiramos, pasamos 1, pasamos 2, pasamos 3. Ahora corresponde 3 medias varetas. 1, 2, 3. Ahora 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá me pasó algo. A ver. Me salté un punto. Perdón, me salté uno. Por eso no me daba. Ahora sí.
Terminamos y levantamos 3 cadenas para girar. Y ahora vamos a hacer el bordecito tan bonito del final de nuestro baberito. Acá mismo vamos a levantar 3 lazadas. 1, 2, 3. Las pasamos juntas, saltamos un espacio y en el que sigue hacemos un punto bajo. Volvemos a levantar 3. 2 y 3. Pasamos, saltamos un espacio y hacemos un punto bajo. Ajustando bien, levantamos 3 cadenas y otra vez una lazada, 2, 3, pasamos y clavamos en el punto que le sigue saltando 1. Continuamos. Como ven, es muy sencillo, muy veloz. Y lo importante que lo hacen ustedes para regalar en ese día tan especial. Doble mérito. Saltamos un espacio y nuevamente el punto bajo. Continuamos. Saltamos. Y continuamos. 3 lazadas por cada orificio, seguido de las 3 cadenas. Le pueden poner todos los adornos que se les ocurra. Todo es válido. Y así vamos continuando hasta llegar al final. Miren qué bonito el baberito Babi en crochet. Bien bonito. Ahora vamos a coserle un botoncito. Yo uso la perlita. Usan del tamaño que quieran. Hay de diferentes tamaños en las mercerías. Siempre es bueno tener un paquetito. Y van juntando. Un mes compran un paquetito, otro mes compran otro. O algún hilito de coser de colores para ir cambiando. Ir teniendo diferentes cositas para decorar lo que esta amiga, humilde amiga y servidora, les ofrece cada semana en tutoriales para que ustedes hagan, se beneficien, regalen, brinden amor y puedan vender. Lo que más me llena el corazón es cuando me escriben y me dicen que lo vendieron. Lo que más me llena el corazón en el Facebook es cuando vienen y me dicen que vendieron y llenaron la olla. Se me llena tanto el alma y el corazón que no se imaginan. Hace que esos detalles que me dicen me ilumine cada día más para poder brindarle nuevas ideas para que ustedes crezcan. Ojalá yo hubiera tenido a alguien como lo soy yo y no peco de vanidosa. En mis comienzos yo estaba lejos de la internet, lejos de una computadora, de un teléfono de última generación, para tener acceso a todo esto que nos abunda en esta internet, que nos ofrece, que es tan maravilloso, que es poder crecer sin salir desde casa. Yo no tuve esa oportunidad, por eso devuelvo un poco lo que Dios iluminó en mis manos, desde una simple reposera en el jardín, en el patio, al lado de la estufa, adentro del hogar, mirando por la ventana y tejiendo, mirando una revista en otro idioma. Así fue que empecé. Con los mismos agujeritos que tenemos en el otro extremo, lo usamos de ojal. A veces tenemos que ir cediendo un poquito hasta que prende. ¿Vieron? Miren qué bonito que queda. Queda tan bonito.
A mí se me terminó la cinta de color blanco, pero con esta podría ir bien también. Ustedes van a ir viendo cómo lo colocan. Le pueden dar una puntadita, clavan la aguja, lo pasan 2 o 3 veces y le pegan una perlita, o si tienen la pistola de silicona lo pegan y es mucho más rápido. Para los que venden, lo pueden envasar en bolsitas o cajitas con este papel corrugado, ¿sí? Queda o papel de arroz o papel manteca, en una cajita de cartón cualquiera, y le ponen estos papelitos. Ponen 25 de esto y en la tapa le ponen la tarjetita rosa por el color rosa, blanco por el rosa también, o el celeste por el varón, y lo venden de a 25 unidades, se lo van a sacar de las manos, se lo digo de corazón. Espero lo puedan hacer, lo puedan resolver, como siempre les digo. Cualquier duda lo dejan en comentarios y a medida que me van llegando los mensajes se los iré respondiendo. Y a todos en cada uno de sus lugares, en este rincón de este planeta, sea cual sea la distancia, a través de muchos cielos y mares, les mando una y mucha productividad. Si les gustó este video, no se olviden de dar un like hacia arriba, compartan en sus redes sociales, inviten a sus amigas y amigos tejedores, que de esa manera me ayudan a mí a trascender. Les espero en el próximo tutorial.